Bueno, el tema de esta noche es implantes dentales, materiales, funciones e indicaciones. Así que vamos a comenzar, doctor. ¿Qué es un implante dental y por qué lo necesitaría? Bueno, vamos a ver, un implante dental es realmente un componente ar- artificial, vamos a decir, Ujú. que tiene la función de rehabilitar una o varias piezas perdidas. Es decir, lo que nos permite son realmente pequeños aditamentos, eh, pequeños tornillos de titanio o aleaciones de titanio, ¿verdad? Que van anclados a los huesos maxilares, ya sea la mandíbula o el maxilar superior. Y con ellos podemos, como decía, recuperar la función y también en gran medida la estética de una, varias o incluso de todas las piezas dentales en casos de personas que las hayan perdido, ¿verdad? Por diferentes causas. Y pues quizás vamos a decir que en ese sentido es una de las mejores formas de rehabilitar protésicamente a un paciente desde el punto de vista odontológico, ¿verdad? Y decía la pregunta porque básicamente muchas personas pueden confundir implante con cualquier prótesis. Tienes razón. ¿Todas las prótesis son implantes? No, 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 no. Ese es un excelente punto, ¿verdad? Realmente y pasa mucho, ¿verdad? Muchos pacientes, y claro, es comprensible porque este es un lenguaje técnico, Ujú. ¿verdad? Y no todo el mundo tiene la obligación de conocer estos términos, pero es bueno, para eso sirven justamente este tipo de transmisiones. Y es que un implante dental, como dije, nos referimos al tornillo que va anclado al hueso, ¿verdad? Eh, Se confunde mucho con todo tipo de prótesis, Ujú. como usted lo ha dicho. Por ejemplo, hay pacientes que les han hecho endodoncia, ¿verdad? Tratamiento de conductos y les van a poner un pequeño poste, algunas veces ahí, Ujú. un postecito que generalmente es de fibra de vidrio, tiene ciertas aplicaciones. Y ellos entonces confunden a veces eso con un implante dental o incluso también un puente, ¿verdad? O una corona. Le llaman implante. Y hay que aclarar bien eso. El implante no es eso. El implante dental es el tornillo que va anclado a uno de los huesos maxilares. Ujú. Luego, sobre este tornillo, ¿verdad? Que ha sido implantado en el hueso, es que vamos nosotros a confeccionar una corona, ¿verdad? Protésica, que simule de la mejor manera posible el diente o la muelita que el paciente perdió, ¿verdad? Entonces, ahí justamente, doctor, ¿cómo yo puedo saber que lo que necesito realmente es un implante o existirán otras formas para poder rehabilitarme? Bueno, hay varias, de hecho, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, un video en YouTube donde hablamos de eso, ¿verdad? De las diferentes formas de si perdiste un diente, cómo se puede rehabilitar, ¿por qué? Porque hay otras alternativas, definitivamente. Están las prótesis fijas y están también las prótesis removibles. De hecho, antes de que existieran los implantes dentales, antes de que se desarrollara la técnica, ¿verdad? Justamente las opciones se limitaban a prótesis fija o prótesis removible. ¿Prótesis fija qué es? Son los famosos puentes, ¿verdad? El problema o la desventaja, vamos a decirlo de alguna manera, de un puente fijo es que vamos a poner el ejemplo de que a una persona le falta un diente nada más o una muelita y se la quiere colocar. Si hacemos un puente fijo, nosotros tenemos que hacer desgastes en el diente de adelante y desgastes en el diente de atrás para montar una estructura de tres piezas en este caso, ¿verdad? Porque vamos a dejar en medio la pieza que falta. Por eso se llama puente. La ventaja en este sentido del implante dental es que al nosotros anclar el tornillo en el hueso, como estábamos viendo en la imagen hace un momento, eh, entonces ya no tocamos las piezas vecinas, ya esas quedan intactas y nos limitamos a poner la muelita protésica sobre el tornillo, ¿verdad? Ahí es donde nosotros obtenemos el anclaje. La prótesis removible, por otro lado, es la que se pone y se quita, pero esa pues cada día va cayendo más en desuso, ¿verdad? La prótesis fija, pues en alguna medida también, lo que pasa es que hay ciertos casos donde sí podrían estar indicadas, ¿verdad? Tienen ciertas indicaciones aún, aunque la gran mayoría de las situaciones se resuelven con implantes. Habiendo dicho eso, también hay que decir que se pueden hacer puentes sobre implantes, ¿verdad? Por ejemplo, si a una persona le faltan cuatro piezas en un lado, ¿verdad? Si a una persona le faltan
perdió 4 piezas dentales. Una a la par de la otra las fue perdiendo y ahora ya no las tiene. Entonces ahí no siempre es necesario poner 4 implantes para ponerle 4 muelitas, sino que se puede poner un implante en cada extremo y sobre los implantes ahí sí hacemos un puente de 4 muelitas, ¿verdad? Entonces Ujú. tendría cuatro implantes nada más. 4 piezas soportadas Ujú. sobre 2 implantes, En el ¿verdad? caso de que solo sea en un lado, Por puede ser. ejemplo, sí, sí, por lo que pasa es que ese es el ejemplo que pongo, pero no, Ujú. no, es decir, no está limitado a esa situación, ¿verdad? Ya las situaciones particulares y específicas se tienen que evaluar y diagnosticar en una consulta odontológica, ¿verdad? Ahí es donde nosotros evaluamos al paciente, revisamos su mordida, revisamos el espacio interoclusal, se llama, o sea, el espacio que tiene entre los dientes de arriba y los dientes de abajo, las dimensiones, del espacio pues el cual vamos a rehabilitar. Tenemos que hacer un análisis del hueso a ver si es apto para recibir los implantes de una vez o si tenemos que hacer previamente lo que llamamos una regeneración ósea, ¿verdad? A veces hay que hacer injertos de hueso primero, otras veces hay que hacer injertos de hueso simultáneos a la colocación de los implantes. También a veces tenemos que hacer incluso injertos de tejido blando, o sea, por eso los casos se tienen que evaluar y por eso cuando un paciente pregunta, ¿verdad? Si en redes o por teléfono, que qué le van a hacer o qué tipo de tratamiento, no siempre se le puede dar Una respuesta una línea inmediata. de acción clara hasta que no lo hayamos evaluado, ¿verdad? Y precisamente eso le iba a preguntar cuando una persona viene a una cita con usted, en esa primera evaluación, ¿qué es lo que la persona va a saber en esa cita? ¿Qué obtiene? Sí, generalmente eh, le damos ya una guía, una observación clínica, radiográfica, hacemos generalmente un escaneo digital y fotografías en caso de ser necesario. A veces, o digamos en un porcentaje bien alto de los casos, es necesario hacer una tomografía. Entonces ahí le damos una referencia a la tomografía. Ya con toda esa información reunida, tenemos una segunda sesión en la que ya se le presentan opciones de tratamiento. Doctor, ¿cuáles son los materiales que se utilizan en los implantes dentales? ¿Cómo no? Vamos a ver. Hablando de los implantes propiamente, que son los tornillos de los que hemos hablado, generalmente, como decía, es titanio. Titanio o aleaciones del mismo, ¿verdad? Aleación grado 5 suele ser lo que más se utiliza actualmente. ¿Existe la posibilidad de que no se adhiera al cuerpo? Existe la posibilidad, de hecho, estadísticamente, más o menos el margen de éxito oscila entre, depende del estudio, pero vamos a decir que es como un 98, 98.5% más o menos. Quiere decir con esto, si nosotros nos basamos en que es un 98.5% de éxito, estamos hablando de que de cada 200 implantes que se colocan, pueden haber 3 que no se integren, ¿verdad? Que no se peguen, vamos a decir, al hueso, ¿verdad? Entonces, a veces ahí hay que hacer una regeneración ósea, esperar un tiempo y volver a colocar el implante. Eso es lo que se hace en la gran mayoría de los casos. Pero ya ese tipo de situación se tiene que valorar individualmente, ¿verdad? Ya es un diagnóstico personalizado. Pero sí, pues entonces como vemos, ¿verdad? Tenemos un margen de éxito que es bien elevado, porque estamos muy cerca del 100%, pero nada en este mundo es 100% efectivo, ¿verdad? Eso como seres humanos nosotros pues es algo que tenemos que saber y tenemos que entender, ¿verdad? Que no, los seres humanos no somos infalibles, ¿verdad? Sin embargo, esa estadística es bastante buena, bastante Es uno favorable. de los tratamientos con mejores márgenes de éxito de todo el abanico de tratamientos odontológicos que existen, sí. Aprovechando, doctor, tenemos aquí una consulta. Oneida Coronado del CID nos dice, ¿bone graft es lo mismo que el injerto de hueso? Sí, 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 lo podríamos utilizar como sinónimos, porque el bone graft es en inglés pues un crecimiento óseo, ¿verdad? Entonces un injerto de hueso, básicamente son términos equivalentes, efectivamente, sí. Ahora, en el caso de la corona, doctor, que va encima Sí, del sí, sí. tornillo, eso varía mucho, hay muchos materiales que se Hay utilizan. diferentes opciones, ¿verdad? Hay diferentes opciones. La verdad es que lo que más se utiliza ahora es circonio, ¿verdad? Es como lo que más se utiliza, pero no es lo único. Hay un buen abanico de posibilidades dependiendo también del tipo de prótesis que se va a realizar, ¿verdad? Porque si van a hacer rehabilitaciones completas de todos los dientes, pues a veces se hacen
un montón de posibilidades. Hay barras de titanio fresadas, barras de oro que van recubiertas con, muchas veces con circonio o con cerámicas o con materiales como el PMMA, por ejemplo. Es decir, es un abanico bien amplio de posibilidades. Ahora, ¿cuál se va a elegir? Generalmente depende de cada caso, ¿verdad? Entonces ahí ya es una cuestión bien técnica del criterio de selección, ¿verdad? Ujú. Y Sí, siempre están las opciones tradicionales como el metal porcelana, ya cada vez se usan menos, la verdad, pero existen, ¿verdad? Ujú. eh, bueno, aquí nos están preguntando, siempre Oneida, ¿ofrecen implante de circonia? Nos está preguntando. Actualmente no, en El Salvador todavía no hay implante de circonio, se usa implante de titanio y aleaciones de titanio, ¿verdad? Sí. Imagino yo que se estaba refiriendo al tornillo. Pues sí, si se está refiriendo al tornillo, al tornillo va orientada mi respuesta, ¿verdad? Si se refiere a la prótesis, a lo que A se la va a corona. ver, a las coronas, a los puentes, ahí sí, sí hay implantes perdón, no implantes, sino que prótesis de circonio, ¿verdad? Prótesis de circonio. Sí. Entonces, la casuística, la investigación es mucho más amplia con el implante de titanio o aleaciones de titanio, ¿verdad? Por eso es que particularmente, pues, eso tiene ya muchos estudios. El implante de circonio se usa en alguna medida en el mundo, pero su alcance es mucho más limitado que el de aleación de titanio. Hablando del tornillo, ¿verdad? Hablando del tornillo. Bien, habiendo definido esta parte, doctor, que es más conceptual y poder entender lo que va a suceder en nuestra boca cuando se hace este tratamiento, hablemos acerca de las indicaciones que hay y del proceso que se debe de seguir, porque no es algo que se resuelve en una cita, Así sino que es. es un proceso. Sí, sí, Háblenos sí. acerca de este proceso, cómo es, cuánto puede durar. ¿Cómo no? Bueno, hay un montón igual, hay varias posibilidades. La más común cuando hablamos, digamos, de rehabilitar una pieza faltante con un implante, es que lo curioso es que aún ahí hay varias posibilidades. Si el hueso está bien, si el hueso está listo, si no hay ningún problema en ese sentido, ninguna limitante, pues se puede colocar el implante en una cita, ¿verdad? En una cita que es eminentemente quirúrgica, se hace la cirugía, se coloca el tornillo. Ahí empiezan a ramificarse las posibilidades, porque ahí existen situaciones en las que dejamos el tornillo dormido o sumergido, cerramos la encía y le damos un tiempo a ese tornillo para que se pegue bien en el hueso, proceso que se llama osseointegración. Hay otras veces que si el caso lo permite, en que nosotros podemos hacer lo que llamamos una temporalización inmediata. Y en estas ocasiones, lo que hacemos es que le ponemos un diente provisional o transitorio anclado directamente ya al implante. Los criterios de selección para poder hacer esto pues son varios. El más importante es el torque protésico inicial, es decir, la fuerza con la que ese tornillo entra al inicio, el tipo de hueso, otros factores, ¿verdad? Este diente generalmente, si es que se puede hacer así, no se puede usar para masticar y nada de inmediato aún cuando estamos hablando de un caso unitario, sino que básicamente cumple la función pues de cubrir el espacio para que no se note mucho y de generar ya que la encía vaya cicatrizando alrededor de él. Ahí hay un montón de técnicas ya que se ramifican, porque hay otras en las que podemos hacer de una vez un tornillo de cicatrización o un tornillo o un pilar de cicatrización personalizado. Ya son temas bien técnicos que ya hacen que las posibilidades se amplíen, ¿verdad? Ahora, hay otras veces donde no podemos siquiera poner el implante de una vez, tenemos que regenerar hueso, como decía primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hueso a lo mejor tiene un defecto muy grande o está muy delgado o está muy planito, entonces tenemos que hacer una regeneración. Em, Hay otras situaciones donde hacemos una técnica combinada, podemos poner el implante e injertar huesos simultáneamente y con eso ganamos tiempo, ¿verdad? Entonces, hay varias posibilidades. Por eso es que lo más importante es la consulta, ¿verdad? Que el paciente pueda recibir un buen diagnóstico porque en base a ese diagnóstico se diseña un plan de tratamiento personalizado y ahí se puede hacer una estimación bastante buena de los tiempos que va a tomar su tratamiento, porque esto puede variar desde 4 meses hasta un año a veces en estar listo el proceso. Cuando hablamos incluso ya de regeneraciones más grandes o de rehabilitaciones más grandes,
como de una arcada total o un paciente que va a perder todos sus dientes y en ese caso, muchas veces ahí pues hay técnicas ahora donde se pueden poner de- 5 o 6 implantes en la misma cirugía y a estos sí se les puede anclar una prótesis transicional, pero funcional, es decir, que el paciente va a ocupar para masticar ciertas cosas, ¿verdad? Ese ya es un proceso más extenso, pero se puede realizar, ¿verdad? Se puede realizar. ¿Qué sucede, doctor, cuando se necesitan, y tomemos el ejemplo de cuando hay dos implantes y cuando es un puente sobre implantes? ¿Se hacen en la misma cita los dos procedimientos para ambos implantes? Generalmente sí, o sea, si vamos a, entiendo que su pregunta es que si vamos a ocupar 2 implantes para en un futuro hacer un puente sobre ellos, ahí generalmente se ponen los dos de una vez, en la gran mayoría de los casos, salvo que haya una limitante que nos obligue a obrar de otra manera, pero en general sí, 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 así es, se pone. Otra consulta, doctor. Cuando pasan los años, hemos realizado el procedimiento de los implantes y hay un desgaste, ya pasados muchos años, en la corona, ya no se necesita intervenir en el implante, todo es exteriormente. Puede ser, sí, 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 sí. Muchas veces si el implante está saludable y no hay ningún problema, solo se cambia la corona. O sea, es decir, la parte protésica, ¿verdad? Y no se toca la- eh, el tornillo, el implante como tal, ¿verdad? Per se. Ujú. ¿Cuáles serían las indicaciones que hay que seguir para que todo marche bien con un implante? Lo más importante, una buena higiene, ¿verdad? Eso es mandatorio. Un paciente, cualquier tipo, bueno, partamos del hecho de que una persona con sus dientes sanos tiene que mantener una higiene bucal excelente para que no se le enferme. No digamos una persona que ya tiene rehabilitaciones dentales. Hablamos de obturaciones o rellenitos, endodoncias, coronas, puentes. Los implantes en este sentido vendrían a ser como lo más delicado. ¿Por qué? Porque recordemos que ya estamos hablando, cuando llegamos al punto de necesitar implantes dentales, es como la última alternativa en el tratamiento de rehabilitación de la cual nosotros podemos echar mano para devolverle estética y función dental a un paciente. Entonces, ahí es más delicado el cuidado todavía porque si esto llega en determinado momento a fracasar o a comprometerse por un descuido, entonces ya todo se complica, ¿verdad? Todo se complica y va a ser mucho más difícil una reintervención o una nueva rehabilitación en el área. Esos casos ya son más complejos y los implantes se pueden enfermar, por supuesto, ¿verdad? Hay una enfermedad, como hemos mencionado en otras ocasiones, que se llama periimplantitis, que hace que se pierda el hueso alrededor de los implantes, aunque estos estén bien integrados. Puede darse por problemas de higiene, puede darse por desarrollo de ciertas enfermedades sistémicas, como una diabetes no controlada, por ejemplo. Entonces, estas situaciones pueden hacer que los implantes dentales que han servido por varios años, pues se comprometan e incluso se lleguen a perder, ¿verdad? Y ahí quedan defectos de hueso importantes. Muchas veces no se puede poner un implante inmediatamente en la periferia porque se perdió mucho hueso, entonces ya el caso se complica, ¿verdad? Muy importante Una cuidarlos. persona que tiene, por ejemplo, toda la arcada, como usted mencionaba, en implantes, o digamos que toda la boca es todo Sí, se le ha sí, vamos, aplicado sí, todo el vamos a tratamiento. suponer que tiene 6 u 8 implantes arriba, 6 u 8 implantes abajo y tiene prótesis fija soportada sobre esos implantes, pero se Esa tiene que cuidar un persona, montón. esa persona debe tener la misma higiene que una persona que no tiene ningún implante. Sí, o mejor incluso. Van a ser diferentes las técnicas para higienizarse, pero debe cuidarse incluso más, ¿verdad? Así es. Vamos a decir igual, porque en realidad una persona sana tiene que cuidarse un montón también, ¿verdad? Pero es decir, a lo que voy es que el cuidado meticuloso en cuanto a higiene bucal es mandatorio en todos los seres humanos. O sea, eso no porque yo me puse implantes me voy a olvidar de eso, ¿verdad? Y ya mis implantes nunca van a fallar. Yo no me tengo que preocupar por higienizarme o limpiar. No, al contrario. Tiene que cuidarse incluso más, ¿verdad? Tomemos en cuenta también que muchas veces ya son pacientes con cierta edad. Entonces, al desarrollar cierta edad hay más riesgos, por ejemplo, de enfermedades sistémicas. Entonces, allí la higiene bucal se vuelve todavía más importante porque es la que va a permitir hacer contrapeso
a cualquier ya deficiencia que pudiera tener nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? ¿Cuáles serían, doctor, algunos consejos finales para quien está considerando este procedimiento y tal vez para quien ya los tiene? Bueno, para quien lo está considerando, lo más importante es que consulte, ¿verdad? Consulte. Es bueno que se informe. Bueno, estos medios son para eso, ¿verdad? Justamente para tratar de llevar información a los pacientes, al público en general, sobre este tipo de tratamientos, porque claro, hay muchos mitos, ¿verdad? Hay muchos mitos, hay información falsa, se crean temores infundados, eh, que, que no deben, ¿verdad? Que no deben progresar. Sin embargo, sí es bueno siempre que un paciente se informe. Como decía, estos medios, redes, internet, está bien, son una buena primera fuente de consulta, solo tienen que ser cuidadosos de cuál es la fuente de la información, ¿verdad? Que sea una fuente que tenga credibilidad. Una vez hecho eso, el siguiente paso es que consulten, ¿verdad? Tienen que seleccionar un profesional de su confianza, que sea capacitado y consulten, ¿verdad? Consulten, sométanse a los exámenes que se requieran para tener un buen diagnóstico y en base a eso ya pueden platicar con su doctor o su doctora y tomar una decisión informada sobre todo el plan de tratamiento a seguir, ¿verdad? Yo insto mucho a los pacientes a que tengan claro el procedimiento que se les va a hacer, ¿verdad? Antes de someterse a ello. Eso es muy importante. Y ya una vez decidan someterse al tratamiento, sigan las indicaciones de su profesional, porque la verdad es que nosotros como profesionales lo que queremos es que nuestros pacientes se sientan bien, que sus procedimientos sean exitosos y que realmente les podamos devolver esa calidad de vida que los pacientes están buscando. Pero en este tipo de tratamiento necesitamos mucho del compromiso y de la colaboración del paciente para que todo marche bien y sea un éxito, ¿verdad?